Seguimos avanzando y es que nuestro país no se detiene. El día de ayer el jefe de Estado venezolano se reunió en el Palacio de Miraflores con la Comisión Nacional de la Reforma Constitucional para seguir avanzando en esos proyectos, en esos debates, en esas acciones que se van a emprender y llevar a cabo de cara a lo que va a ser esta reforma propuesta por el jefe de Estado venezolano en este año 2025. Sin duda alguna se sigue avanzando en esta propuesta y esta niña que tengo yo aquí a mi lado, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año de 1999, va a seguir avanzando, se va a seguir fortaleciendo y por supuesto adaptándose a los nuevos tiempos, tal cual como lo destacaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando entregó o presentaba esta propuesta al pueblo venezolano. El día de ayer, desde el Palacio de Miraflores, fueron entregados al jefe de Estado, fueron entregados allí las propuestas de estas comisiones que se han activado para llevar este debate en todo el territorio nacional, lo destacaba el presidente de la República. Vamos a ver cómo el portal de la Casa Venezolana de Televisión ha destacado esta información tan importante que se desarrolló el día de ayer y que sigue avanzando de manera acelerada, de manera vertiginosa, para tener esos resultados claros, contundentes en este año 2025. Vamos a ver cómo lo ha destacado el portal de la Casa. Lo tenemos allí, fíjense, destaca de la siguiente manera. El jefe de Estado da plazo de 90 días para propuesta definitiva de la reforma constitucional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en reunión con la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, manifestó que una vez realizadas las jornadas de debate, en unos 60 días debe iniciar la fase de redacción definitiva para la propuesta que se genere del debate ampliado, para en 90 días tener la propuesta definitiva que llevemos con el pueblo de Venezuela, hecho millones en las calles, a la Asamblea Nacional para que proceda como manda la Constitución a debatir y decidir. El jefe de Estado exhortó a realizar un debate creativo, inteligente y bien dirigido para establecer con mucha precisión el alcance concreto de la reforma de acuerdo a las facultades que tienen como poder constituyente originario popular. Hemos llegado a un nivel de madurez cultural, política, ideológica y doctrinaria. Lo creo firmemente, estamos en un nivel superior por la acumulación de luchas, victorias y experiencias en la batalla por el definitivo renacimiento como patria. El mandatario nacional resaltó que confía en la conciencia, capacidad, voluntad y compromiso de los diputados del bloque histórico de la patria de la Asamblea Nacional para que en un tiempo perentorio, con un debate pedagógico, entreguen al Consejo Nacional Electoral la reforma constitucional 2025 para que en 30 días el ente comicial proceda a convocar elecciones de referéndum y sean ustedes, hombres y mujeres del pueblo, única y exclusivamente, de manera intransferible, quien dé su palabra. Muy importante lo destacado por el jefe de Estado el día de ayer. Entonces se sigue avanzando en lo que tiene que ver precisamente con este debate por parte de la Asamblea Nacional, esta comisión que se sigue avanzando y se sigue adelantando y que prontico, lo decía el jefe de Estado, 90 días para que se tenga ya esta reforma para ser presentada ante la Asamblea Nacional y empiecen los debates posterior a lo que fue la consulta con el pueblo venezolano, calle a calle, casa por casa, de estos artículos que se pretenden reformar para seguir avanzando y actualizando nuestra Constitución a los nuevos tiempos. Vamos a ver también cómo el jefe de Estado venezolano lo ha publicado a través de su cuenta en la red social Instagram, destacando aspectos interesantes que de inmediato presentamos para ustedes y ahí lo tienen en pantalla. Dice así: la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional está activa, promoviendo, convocando e incluyendo a todos los sectores y al pueblo para que todos tengamos claridad de qué se trata esta reforma y para que nadie manipule este importante proceso con campañas de mentiras y miedos que tiene un gran objetivo humano e histórico. Fíjense, estamos en una fase de reactivación del poder constituyente originario para la actualización del marco legal de la República. También el núcleo central de la reforma constitucional tiene que ser la familia, impulsando así la construcción de una nueva sociedad. Fíjense lo que destacaba el jefe de Estado el día de ayer también. La consigna de la reforma 2025 es más democracia, más unión, más felicidad y más patria. También felicito al pueblo de Venezuela, en especial al de Digno Tú, Estado Trujillo, a los fervientes católicos y cristianos. José Gregorio Hernández es santo. Desde que nació me siento feliz, destacaba el jefe de Estado el día de ayer. Por cierto, ayer nuevamente abogaba por la pronta recuperación del Papa Francisco, lo decía ayer en esta reunión.
Este miércoles 26 de febrero, es decir, el día de hoy a las 7 de la noche, vamos a convocar a Venezuela entera para elevar una oración por la vida, la salud y la recuperación del Papa Francisco. Así lo destacaba el presidente de la República. Bueno, en esta actividad que, por cierto, miren, ahí están las imágenes y contaba allí con la presencia de este cuadro tan hermoso de nuestro ahora San José Gregorio Hernández. Mira, uno ve esa comisión y uno se llena de mucho orgullo porque ahí está toda la diversidad de nuestro país. Ahí vemos a los niños o a la juventud venezolana, vemos al sector político, económico, social, cultural, afrodescendiente, indígena, al ecosocialista, es decir, una gran diversidad que forma parte de esta Comisión Nacional porque es representativa y participativa y también protagónica porque es el mismo pueblo quien va a dar esos aportes importantes para que se selle esta construcción de esta nueva reforma constitucional. Y precisamente en esta Comisión Nacional, recordemos que hay 4 subcomisiones que van a avanzar cada una en un ámbito, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, en todos los aspectos que concierne esta reforma. Y el jefe de Estado el día de ayer destacaba que van a presentar estas propuestas de estas comisiones para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la discusión y el debate. Vamos a escuchar. He recibido de ustedes, aquí está, creo que casi todos, unos antes, otros después, materiales maravillosos. No sé si al secretariado, porque todos estos documentos es bueno que se procesen, se trabajen y se le haga seguimiento estricto de cada una de las fases que vamos a vivir de aquí a la reforma. Un proceso convocante, pues incluyente, donde nuestro pueblo tenga claro de qué se trata esta reforma, donde nadie pueda manipular con campañas de mentiras y de miedo esta importante reforma que tiene un gran objetivo humano, societal, histórico, que es unir a toda la sociedad venezolana en una gran fuerza de cambio, de regeneración, de renovación. En una gran fuerza de cambio, de regeneración, de renovación, destaca el presidente de la República con esta reforma constitucional que sin duda alguna se adapta a los nuevos tiempos y a este mundo multipolar y pluripolar y multicéntrico. Bueno, eso también forma parte de esta reforma, de adaptarla a los nuevos tiempos y como decía el jefe de Estado aquí, el epicentro es la familia, el epicentro es el pueblo, el poder popular, la comunidad, rumbo al Estado comunal. Pero vamos a recordar cuáles son esos grandes aspectos que se destacan en lo que tiene que ver con esta reforma, cuáles son y en qué se basan allí. Ya se lo vamos a presentar de inmediato, fíjate, está. Los temas esenciales para la reforma constitucional. El primer punto, la ampliación y perfeccionamiento de la democracia directa, participativa y protagónica. Segundo aspecto, nuevos valores, principios y parámetros para la construcción de la nueva sociedad del siglo XXI. También como tercer punto, destaca lo siguiente, Venezuela autosustentable, próspera y justa, el nuevo modelo económico y diversificado no dependiente. Y como cuarto y último punto, tiene que ver con la actualización jurídica, constitucional y política del engranaje de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Importante, ¿no? Importante estos debates y los temas esenciales de la reforma, estos temas que van a ser discutidos y analizados en todo el territorio nacional y precisamente de eso también hablaba el jefe de Estado venezolano el día de ayer, porque él mencionaba que estos debates de la Constitución agarraron al pueblo en la calle, porque recordemos que recientemente el día de ayer ya se ha activado, el día de ayer o a inicios de esta semana, se ha activado el gobierno popular, muy importante. El poder reside en el pueblo. Esto lo decía el comandante Chávez desde la llegada de la revolución, desde el año 99. Hoy por hoy, 26 años después, lo mantiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ahora más que nunca se le sigue dando poder al pueblo. Recuerden que el año pasado vivimos lo que fueron 3 consultas populares, ya este año se ha llevado a cabo esta primera consulta popular, la segunda se tiene previsto que se lleve a cabo el 27 de abril para la aprobación de proyectos, para la ejecución de proyectos por el propio poder organizado. Bueno, ¿qué más poder al pueblo que se le otorgue y que el mismo pueblo, el mismo poder organizado sea quien decida
qué se va a realizar en sus comunidades. Bueno, eso es lo que aquí en Venezuela se está llevando a cabo hoy por hoy. Vamos a ver también cómo Últimas Noticias lo ha reflejado, cuando el presidente de la República hablaba precisamente de este tema y de este aspecto tan importante. Dice así: Maduro, el debate sobre la reforma agarró calle. El presidente Nicolás Maduro informó que recibió los documentos procesados de la primera fase de los debates sobre la reforma entregado por las 4 comisiones e instó a realizar un debate inteligente y bien dirigido para establecer el alcance concreto de la misma. Este martes, al liderar una reunión con la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, el jefe de Estado evaluó cómo incorporar el debate que se da en el seno del pueblo, el cual aseguró agarró calle. Donde nuestro pueblo tenga claro de qué se trata esta reforma, donde nadie pueda manipular con campañas de mentira y de miedo esta reforma que tiene un gran objetivo de unir a la sociedad en una gran fuerza de cambio y renovación. El presidente Nicolás Maduro dijo que están en la fase de reactivación del poder popular originario. También denunció que algunos zombies de la fracasada política oposicionista aparecieron para volver a sembrar odio e instigar a la polarización inútil y autodestructiva. El poder constituyente y soberano del pueblo es intransferible. También exaltó que la madurez del venezolano tiene unos niveles altos en el pensamiento político, el pensamiento filosófico y cultural como nación. Lo destacó el presidente de la República. También otro de los aspectos importantes, veíamos allí esta comisión tan amplia, tan diversa, ¿no? De todos nuestros actores que hacen vida en Venezuela, no solamente el político, pero precisamente el jefe de Estado hablaba del tema político y decía que todos los actores políticos que hacen vida en Venezuela debían participar en este debate de la reforma constitucional. Él decía que es muy importante y ellos, todos los actores políticos, deben incorporarse a este debate y a esta discusión. Vamos a escuchar. Me parece bien que hasta los zombies se incorporen al debate. Salen de su fracaso, de la tumba de su fracaso histórico, a tratar de balbucear y volver otra vez sobre el camino de la siembra del odio, de la polarización inútil, negativa y autodestructiva. No, no, no. El poder constituyente y soberano del pueblo es intransferible y a él hay que acudir para activarlo hoy mucho más, inclusive diría yo, que en aquellos años 98, 99, 2007. Hoy tenemos un pueblo muy, pero muy consciente, muy, pero muy maduro, pero confío plena y absolutamente en la luz creadora de la conciencia mayoritaria del pueblo de Venezuela para que hagamos una reforma abarcante, unificadora y hermosa. Así es, lo decía el jefe de Estado venezolano. Pero fíjense otro aspecto importante e interesante, porque como bien lo ha dicho el presidente de la República, hay unas voces agoreras que pretenden, como siempre, torpedear esta iniciativa del Ejecutivo Nacional, de esta reforma constitucional, y tratan de torpedearla de diversas maneras. Entre esas dicen, ¿cómo es posible que Nicolás Maduro vaya a cambiar la Constitución de Chávez? Un momento, han pasado 26 años desde que fue aprobada esta Constitución en el año de 1999. Evidentemente los tiempos en 1999 no son los tiempos de ahora. Son tiempos y no se está cambiando, se está reformando. Hay aspectos que hay que actualizarlos a los tiempos de ahora, tanto en el ámbito político, económico, social, geopolítico, muy importante, en el ámbito internacional, también en el ámbito económico, en el ámbito de darle poder al pueblo y a las comunas. Bueno, esos son algunos de los aspectos que se busca adaptarlos a los nuevos tiempos, pero hay que decirlo muy claro, en el 99, cuando se crea o cuando se reforma la Constitución, esta que tenemos actualmente, que fue en tiempos de Hugo Chávez, esta Constitución no tenía nada que ver con la Constitución de la Cuarta República. Esta Constitución es una verdadera Constitución que renovó todo el andamiaje político anterior que estaba de verdad tóxico, estaba obsoleto y que debía adaptarse a los tiempos de la llegada de la Revolución Bolivariana. Vamos a recordar algunos de esos aspectos importantes de nuestra Constitución que hoy por hoy está vigente, impulsada por el comandante Chávez. Mira, ahí está. Fue impulsada por el comandante Hugo Chávez y ratificada por el pueblo en referéndum consultivo. El 25 de abril del 99, los venezolanos fueron convocados a un referéndum consultivo para que decidieran su aprobación. El 20 de noviembre de ese mismo año, la constituyente terminó el proyecto de constitución.
Para ese año, el 15 de diciembre, en referéndum consultivo constitucional fue aprobada con más del 71%. Se incorporó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Eso no existía en la Constitución de la Cuarta República. También fueron integrados los derechos ambientales, se garantizó o se garantiza los derechos humanos y sociales. Está compuesta de un preámbulo con 350 artículos divididos en 9 capítulos o 9 títulos con 33 capítulos. También se establece que el territorio nacional no puede ser cedido, traspasado, arrendado o enajenado a estados extranjeros. El Estado garantiza la administración de la actividad minera y petrolera por razones de soberanía y conveniencia nacional. Y ahora vamos a una actualización, luego de estos avances que se tuvieron en la Constitución del 99, vamos a una actualización para adecuarla a los nuevos tiempos que vive el país. Y yo voy un poquito más, no solamente el país, adaptarla a los nuevos tiempos que vive el país y el mundo entero. ¿Cuánto avance se tuvo con esta Constitución que hoy por hoy está más vigente que nunca? Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se practica. Todo lo que se hace acá en Venezuela está basado o está sustentado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aquella del 99, aquella que aprobó el comandante Chávez, y que ahora con esa base tan importante que se tiene, se va a seguir reformando y adaptándola a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Lo cierto del caso es que ya ha arrancado, como dijo el presidente, ya esta discusión y este debate está en la calle y va a ir casa por casa, pueblito a pueblito, junto con las comisiones que se han creado, junto con todos los integrantes de las comisiones, junto con todos los integrantes y los diputados que también se van a sumar a esta discusión. Se despliegan por todo el territorio nacional para que cada venezolano y cada venezolana dé su aporte, dé su granito de arena para que esta Constitución sea la más óptima y la más adaptada a los tiempos de hoy por hoy, año 2025. Mira, 1:23 minutos de la mañana, mira, me acompañó durante todo mi editorial nuestra niña aquí de 26 años, que se encuentra a mi lado y que pronto va a seguir adaptándose a los nuevos tiempos. Pero vamos a pasar ahora a otras informaciones que también son importantes y vamos a revisar otras informaciones que ha publicado el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Instagram. De inmediato comentamos con todas y todos ustedes. Mira, ahí lo vamos a presentar y dice de la siguiente manera, dice así: se pierde de vista el gesto espiritual y de amor que llevó a cabo el Papa Francisco con Venezuela, quien en medio de su lucha por su salud firmó la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Sin duda alguna estamos de júbilo, Venezuela, con esa gran noticia que nos dieron el día de ayer. El jefe de Estado lo mencionó en su actividad y vamos a ver el siguiente video. Francisco está luchando por su salud y su vida, y en medio de la batalla que él tiene por su vida, ha firmado la canonización de nuestro santo José Gregorio Hernández. Teníamos un siglo esperando que se reconociera y se ha hecho. Vaya importancia que tiene esto, porque es un valor de Venezuela. El pueblo decretó un día de júbilo hoy en las calles. El pueblo de a pie, la gente humilde, la gente de fe, la gente sencilla, la gente buena. Quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a sus paisanos de Isnotú, a sus vecinos de aquí de La Pastora, a todo el pueblo católico, al pueblo cristiano. A José Gregorio se le pide, se le venera y se le tiene fe en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina y más allá. Y recuerdo cada segundo, Papa Francisco, cuando nos conocimos allá en junio 2013, que lo visité en el Vaticano, la primera vez que nos vimos. Y yo recuerdo que hablamos más de 20 minutos, porque yo le regalé una estatuilla de madera que me dieron en Isnotú y me dijeron para que se la regale al Papa. Y desde ese día el Papa, con todas sus ocupaciones mundiales, puso una atención muy especial para reivindicar a José Gregorio Hernández. ¿Qué es esto tan grande, de carácter histórico? Se pierde de vista el gesto espiritual y de amor que ha dado el Papa por Venezuela. Papa Francisco, écheme su bendición desde allá, échele su bendición a todo el pueblo de Venezuela. Gracias eterna. Se ha ganado el corazón de Venezuela por 10 siglos más para siempre. Muchas gracias. Que Dios bendiga al Papa Francisco y que José Gregorio Hernández lo cuide. Así es, qué bonito. Y el jefe de Estado, por cierto, recordemos, para el día de hoy a las 7 de la noche se tiene previsto una oración conjunta de todo el pueblo venezolano por la pronta sanación del Papa Francisco, que tuvo ese gesto tan maravilloso de firmar aún y en su adversidad de salud,
firmar la canonización de nuestro santo ahora, José Gregorio Hernández. Bueno, ya lo que falta es ahora que se finiquite todo lo que tiene que ver con el acto central, ya de formalización, pero bueno, ya es un hecho, ya tenemos un santo, San José Gregorio Hernández. Mira, vamos a pasar también a otra información que ha publicado el jefe de Estado, y ese Super Bigotes nuevo que ha salido. Vamos a ver qué nos tiene allí Super Bigotes, y dice que Super Bigotes se une a la celebración del carnaval. Disfrutemos de estos días llenos de fiesta y paz con actividades culturales y recreativas para todos. Nadie podrá arrebatar la alegría de nuestro pueblo. Veamos a Super Bigotes. Estos carnavales 2025 vamos a vivirlos con la alegría y el color que caracterizan a estos días festivos, días de felicidad y paz. También invito al pueblo a disfrutar de las actividades culturales y recreativas, resaltando la importancia de la unidad y la alegría familiar. La orden de la gente de los apellidos es acabar con los carnavales. Los venezolanos no pueden ser felices. Hay que salir de Super Bigote como sea. Deja en paz a mi pueblo. Ustedes están acabados. La paz que se vive en Venezuela no la quebranta nadie. Venezuela va a ser esclava de la ultraderecha. ¡Ya verás! Vamos a vivir con civismo esta temporada de carnaval, donde quiera que se encuentren. Playa, montaña, campo, la ciudad o el hogar. Demostremos de qué estamos hechos los venezolanos. Venezuela es el mejor país del mundo. Disfrútala, porque hoy, mañana y siempre venceremos. Así es, y nos preparamos para los carnavales que se tienen previsto arranquen a partir de este día viernes. Bueno, ya por allí ya se han desarrollado algunas actividades en todo el territorio nacional, la elección de la reina, de las madrinas, de los padrinos, de los abuelitos, de las abuelitas, la presentación o la activación de las carrozas que se despliegan en todo el territorio nacional según cada costumbre de cada localidad. Bueno, y eso es ya, hoy es miércoles y ya arrancaron los carnavales. Y se tiene una programación, por lo menos acá en la ciudad de Caracas, una programación extraordinaria, pero también en el interior del país. Veíamos por allí alguna programación en el estado de La Guaira, que va a estar bastante atractiva. Los carnavales típicos del Callao, que también son emblemáticos, lo del estado Monagas, Maturín también. Bueno, en fin, va a haber una diversidad para todos los gustos en estos carnavales, para todas y todos los venezolanos y también las personas del extranjero, bueno, que han escogido a Venezuela como lugar turístico en estas fiestas carnestolendas. Mira, 11:29 minutos de la mañana. Vamos a establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana, pero a la vuelta vamos a seguir ahondando un tema bastante importante que tiene que ver con la primera transformación, la transformación económica en nuestro país. Esto no se ha dejado de lado ni un solo segundo desde la llegada de la Revolución Bolivariana e incluso se ha intensificado en estos últimos tiempos más porque a pesar de las medidas coercitivas, del bloqueo, de las sanciones, Venezuela ha salido adelante y se ha saltado todas estas acciones para seguir avanzando en materia económica. Vamos a estar conversando de eso a la vuelta. Nuestro invitado Luis Fernando Huanipa. Venezuela se fortalece o fortalece su economía con los 13 motores estratégicos que nos avecina este año 2025, que nos depara en materia económica y cómo nos equiparamos con el resto, por lo menos de América Latina y el Caribe. Eso y más vamos a estar conversando a la vuelta, así que no se aparte, quédese con nosotros. Todas nuestras plataformas digitales, como siempre, ahí están en sus pantallas, a su total disposición. @Café en la Mañana, Instagram, TikTok, en Macaro Agurto, por todas mis redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes, así que síguenos. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos. La T de la transformación económica a buen ritmo, a buen pie, y vamos a tener 2025 tremendo año económico integral y tremenda ofensiva multidimensional simultánea del plan de las 7T.
he dado instrucciones en reunión que el Consejo Nacional de la Economía se declara en sesión permanente bajo la rectoría del secretariado de ese Consejo Nacional de Economía, que asume con fuerza este nuevo momento de la economía. Cambiemos todo lo que haya que cambiar y no permitamos una mentira más. A producir, se ha dicho, en alianza con la clase obrera, con nuevas inversiones, nuevos esquemas de gestión, pero a producir al 100%. Con nosotros no han podido ni podrán, por ninguna vía. Si nos cierran una ventana, nos metemos por la puerta, y si cierran la puerta, nos metemos por el techo. Tenemos proyecto de país, tenemos plan, tenemos pueblo, tenemos presidente, tenemos patria, lo tenemos todo. Puño y letra del comandante Hugo Chávez, para que nada nos detenga. Que viva la América Latina y el Caribe, unida, libre, en paz y soberana. Activada la primera T de la transformación económica. Gracias a todos y todas. Que Dios me los bendiga donde estén. Así es, activada la primera T de la transformación económica, destacaba el jefe de Estado semanas atrás cuando se llevó a cabo esta reunión con el Consejo Económico de nuestro país. Y esta primera T está enmarcada en 13 motores estratégicos, que de inmediato se lo vamos a presentar. ¿En qué está basado y en qué, cuáles son las estrategias? Ahí las tienen, ahí se las vamos a presentar. Mira, ahí está. Motores productivos de nuestro país. El primer motor tiene que ver con el motor hidrocarburo, el segundo agroalimentario, pesquero y acuícola. El tercer motor productivo tiene que ver con las exportaciones no petroleras. El cuarto motor, el minero y de las industrias básicas. El quinto motor, industria civil y militar. El sexto motor productivo viene asociado al turismo nacional e internacional. El séptimo motor viene con el tema de la construcción. El octavo motor, el farmacéutico. El noveno motor productivo tiene que ver con nuestra moneda, con el bolívar digital. El décimo motor, banca y mercado de valores. El motor número 11, el emprendimiento. El número 12, economía comunal, socialista y solidaria. Y el motor número 3, y no menos importante, tiene que ver con las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. 13 motores que están enmarcados todos dentro de la primera transformación. Y de eso vamos a andar aquí con nuestro invitado, Luis Fernando Guanipe, economista. Ya se ha activado esta primera T, lo anunciaba el jefe de Estado venezolano, y se enmarcan todos dentro de estos 13 motores productivos. ¿Cómo visora usted el panorama económico para este año en nuestro país? Muchas gracias, Emma, por la entrevista. Saludo a todo el pueblo venezolano que nos ve por las pantallas de Venezolana de Televisión. Sí, mira, hablar de 2025 es sin duda alguna hablar de un país que ya no estamos en una etapa de resistencia como lo estuvimos en los años pretéritos. Pasamos de esa etapa de resistencia a una etapa de transformación profunda, a una etapa de cambio y a una etapa de recuperación. Esta etapa quiere decir que, bueno, que nos estamos recuperando económicamente de manera paulatina. El presidente hablaba ayer en su programa, el día lunes, sobre el comercio digital, hablaba sobre la importancia de lo que es la diversificación de nuestra economía, que es un tema sumamente importante porque nosotros siempre conocemos a la Venezuela rentista petrolera, a la Venezuela de la economía de puertos, a la Venezuela dependiente, y hoy estamos tratando de labrar un camino diferente a través de la diversificación de las exportaciones. Eso quiere decir que nuestro motor de exportador tiene que ir creciendo de manera progresiva, ¿no? No es un camino fácil, nadie lo ha dicho que lo es, pero es el camino correcto y es el camino que estamos transitando. No es un camino inmediato, pero es un camino sólido y hacia allá vamos apuntando. ¿Cómo cree usted que sea ese acompañamiento que viene desarrollando el Estado venezolano junto con las empresas privadas que decidieron apostar a Venezuela, no solamente nacionales, sino también internacionales? Hubo un bloqueo muy importante con no permitir que empresas extranjeras invirtieran en nuestro país, precisamente por eso, porque eran sancionadas, porque eran bloqueadas, incluso aún y con las sanciones, porque no es que nos han quitado las sanciones, tenemos más de 1000 sanciones que pesan sobre todas y todos los venezolanos. Sin embargo, hay empresas extranjeras en el exterior que dicen, ¿saben qué? Vamos a apostar en Venezuela porque vemos en Venezuela una oportunidad de negocio. Sí, no, sin duda alguna. Mira, siempre se ha hablado de esto. Yo creo que nosotros no podemos hablar de economía sin traer un contexto general del panorama económico, porque muchas veces se hacen análisis económicos muy a la ligera, muy a los números, ¿no? Pero yo creo que la economía es mucho más que los números. La economía abarca el contexto también general, el contexto social, y dentro de ese contexto están las medidas coercitivas unilaterales, que son más de 930, yo creo que ya vamos por 1000, ¿no? Eso es importante decirlo porque
nosotros llegamos en un momento el país a tener una entrada de $700 millones en un solo año, es decir, el 99% de los ingresos cayeron drásticamente. Eso es importante comentarlo siempre porque eso le da contexto al análisis. Ahora bien, el presidente también ha dicho algo muy claro, mira, nosotros ya pasamos la etapa del bloqueo, la seguimos viviendo, pero nosotros nos hemos aprendido a adaptar de ello. Nosotros no vamos a construir un relato en base a los lamentos de que somos el país atacado y en base a eso no hacemos nada, ¿no? Yo creo que estamos más bien en una etapa de recuperación en base a pese a los obstáculos que tenemos. Y yo creo que eso habla de la resiliencia no solamente de la economía nacional, sino del pueblo venezolano, porque dentro del entramado económico, dentro de ese aparato productivo, dentro de ese encadenamiento productivo, no solamente está lo que haya que hacer el Estado, no solamente están las políticas macroeconómicas del Estado, sino que también está la empresa privada, está el pueblo, está la economía en general que trabaja y que cada día se supera. Fíjate, la empresa privada está apostando hoy en día por el país. ¿Y está apostando por qué? Porque estamos en una etapa de recuperación económica progresiva. Esto quiere decir que nuestros problemas se solucionaron y yo creo que estamos muy lejos de eso. No, yo creo que nadie puede decir que todos nuestros problemas se solucionaron. Yo creo que estamos solucionando los problemas, vamos en camino a eso. Y en base a eso, bueno, hay un engranaje productivo que entra el Consejo Nacional de Economía, donde está la vicepresidenta ejecutiva de la República, el presidente y todo el aparato económico del Estado, está el empresario privado que quiere apostar por Venezuela. Fíjate que el presidente hablaba, por ejemplo, que hay más de 50 marcas de café en Venezuela, cuando hace apenas 10, 15 años habían solo 3, 4, 5 marcas de café en el mercado, solo por colocar un ejemplo, ¿no? Y así como el café, muchos rubros venezolanos que están ahorita y que están cumpliendo el abastecimiento de la economía, ¿no? Entonces yo creo que estamos dando pasos certeros hacia una recuperación económica que implica un engranaje, que implica la consolidación de un modelo productivo a través de las 7 transformaciones, a través de los 13 motores económicos, pero que también implica la responsabilidad del empresario privado que quiere apostar en Venezuela, que cree en el país, y también, por supuesto, la responsabilidad de un pueblo que todos los días se levanta a trabajar, que todos los días echa para adelante y que quiere, por supuesto, creer en una economía venezolana que apunte hacia lo positivo. Lo difícil ya sabemos que existe, los obstáculos sabemos que tenemos que enfrentarlos, pero hay una economía de resistencia que ya pasamos de la etapa de resistencia a la etapa de la recuperación. Queremos producir y la clave no es tan compleja, la clave es sencilla: más producción, menos dependencia y por supuesto mayor crecimiento. ¿Usted cree que exista hoy por hoy más conciencia por parte del pueblo venezolano y de este empresariado privado que está claro de lo que está ocurriendo en nuestro país y la necesidad que se tiene de trabajar en conjunto, pueblo, empresa privada, gobierno nacional, para lograr objetivos en conjunto y positivos en pro del pueblo venezolano? ¿Existe esa conciencia, usted cree, hoy por hoy? Sí, yo sin duda alguna, yo creo que sí, por supuesto esa conciencia hay que mejorarla mucho más. De repente siguen existiendo actores económicos que juegan a la especulación, siguen existiendo actores económicos que generan una mayor distorsión del mercado, pero yo creo que la conciencia tanto del empresario privado, del pueblo y de las políticas macroeconómicas que se vienen dando ha hecho un mejor engranaje en este sentido y ha permitido que los motores económicos no funcionen solos, no funcionen como un ente aislado, ni las 7 transformaciones funcionen como un ente aislado. Hay un plan de gobierno para poder atacar todas las debilidades económicas que seguimos teniendo y para seguir sorteando los obstáculos que seguimos teniendo, pero hay un camino claro, hay una ruta trazada. Yo creo que la pregunta no es si podemos recuperarnos económicamente, porque ya lo estamos haciendo. Yo creo que la pregunta va en qué momento vamos a dar ese paso en que Venezuela sea una economía y dinámica regional que permita seguir creciendo en los valores económicos que estamos, porque fíjate que el Producto Interno Bruto ha crecido en los últimos 3 años de manera exponencial. Venezuela sigue siendo un país que crece en uno de los países que más crece en la región América Latina. Ahora, pero no solamente no tenemos que quedar con eso, sino que el crecimiento sea sostenible a través de un modelo autosustentable, que es lo que dice siempre el presidente. Un modelo autosustentable implica depender menos del exterior, implica producir más, implica también que ese crecimiento no se vea reflejado solo en un solo sector, sino en la grandes mayorías, que es el problema que tienen los modelos neoliberales, que hablan también de crecimiento, pero es un crecimiento desigual porque es un crecimiento que termina en la mano de las élites, ¿no? Yo creo que en Venezuela estamos dando pasos certeros hacia avanzar a un crecimiento que sea de una manera igualitaria, en el que no solamente crezcan los sectores productivos, económicos, sino que crezca también el pueblo venezolano. Es decir, el factor social siempre es muy importante. Profe, vamos a establecer una pausa. A la vuelta usted acaba de hacer un punto muy importante, no dejar
el tema económico solo en manos de las élites, y eso está bien plasmado aquí en los motores productivos. Vemos, por ejemplo, el motor número 12, que está asociado a la economía comunal, socialista y solidaria. También tenemos otros motores que tienen que ver con el tema de la construcción, turismo, o sea, hay una diversidad en estos motores productivos que van o son el engranaje para seguir avanzando. Le pregunto, estos motores, usted ha dado también un punto importante que tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad de este nuevo aparato económico que se está creando, se está formando. ¿Es posible crear un sistema o un modelo sostenible y sustentable en estos tiempos que estamos en nuestro país? Eso me lo va a contestar a la vuelta, y también cómo nosotros nos estamos posicionando actualmente con el resto de América Latina y el Caribe en materia económica. ¿Cuáles son esas perspectivas que se tiene para este año? Vamos a establecer una pausa, amigos, 11:44 minutos, no se parte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, continuamos conversando con Luis Fernando Guanipa, economista, y hablamos sobre esta economía, ¿no?, diversa que está en nuestro país, y decíamos, o usted dejaba, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de que no dejar la economía en manos de la burguesía, ¿no?, sino hacer una economía ampliada, y le decíamos que dentro de estos 13 motores productivos donde se va a enmarcar el tema económico en nuestro país está casos como, por ejemplo, el tema económico de la economía comunal y socialista, y hay diversos sectores que engranan dentro de esta economía. ¿Se puede lograr de esta manera una economía sustentable y sostenible en estos tiempos que estamos viviendo con 1.031 medidas coercitivas unilaterales? Sin duda alguna. Fíjate que el presidente hablaba sobre, dentro de tantos anuncios que hizo en materia económica, hablaba sobre el comercio electrónico y que más del 95% de las transacciones, más del 95% de las personas están bancarizadas y más del 60% de las transacciones se hacen vía digital. También hablaba de algo muy importante en el marco de esa economía comunal, que fíjate que son dos elementos que pareciera que están opuestos, pero que se correlacionan directamente, que es, por ejemplo, el plan bodega comunal. Él también hablaba sobre eso. ¿Por qué? Porque es como darle no solamente al pueblo la oportunidad de que tenga mayor acceso a bienes y servicios, sino que también apoyar al emprendedor. Es decir, que la economía no solamente sean para aquellos que tienen la capacidad de producir en grandes cantidades, sino también a lo micro, en lo local. Entonces, como combinar lo local con lo digital, porque a través del programa, por ejemplo, Bodega Comunal, la gente ya hace sus pagos en servicio, hace sus pagos de su servicio de manera digital. Incluso he visto lugares donde incluso se paga hasta con un QR, ¿no? Yo creo que la tecnología ha avanzado y nosotros debemos aprovecharla, y eso es parte también del engranaje de la economía comunal y social. Hay algo muy importante también, se pueden hablar de muchísimas cosas sobre economía comunal y el panorama social, pero fíjate las consultas nacionales populares que se están haciendo, cómo directamente al pueblo se le está dando la potestad de que ellos mismos elijan sus proyectos y que ellos mismos gestionen la elaboración y la construcción de esos proyectos. Eso no lo vemos como una economía de transacción de bienes y servicios, pero es economía también porque implica recursos, implica también la voluntad de la gente de, mira, porque hay gente que incluso no se animaba. La gente decía, bueno, pero eso es una votación más, una votación menos, pero cuando vieron que los recursos estaban bajando y que se están haciendo las construcciones de los proyectos, entonces, bueno, me animo, ¿no? Entonces, fíjate cómo se le está dando la potestad a la gente de que tenga su emprendimiento, de que participe en lo local y de que se conjuguen estos elementos para que la economía no solamente sea la economía, que también es importante, que la economía macroeconómica, que es la política fiscal, tributaria, monetaria, sino que también sea la política local. Ahora, ¿eso es el único paso? No es el único paso, pero es un paso importante. ¿Por qué? Porque Venezuela es una economía de retos, es una economía de desafíos muy grandes. Ahorita, por ejemplo, existe el tema de la brecha cambiaria, que ha aumentado, eso es una realidad. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Bueno, está tratando de corregir las situaciones de mercado de la brecha cambiaria. ¿Cómo? Tratando de tener más divisas de acceso a la banca nacional para que se equilibre la oferta y la demanda entre dólares y bolívares y no exista que se dispare el dólar. Entonces, la estabilización del tipo de cambio, cómo nosotros integramos la economía comunal. El tema de procurar la estabilización del tipo de cambio. Sí, por supuesto, porque fíjate que las intervenciones bancarias que hace el Banco Central de Venezuela, las últimas 4 semanas fueron 3 veces 40 mil millones de dólares y luego lo aumentaron a 90 para poder tratar de corregir. ¿Por qué? Porque el dólar aumentó en base a que, bueno, si existen menos divisas en acceso a la banca y existe cantidad de bolívares circulando, eso quiere decir que se genera una distorsión en el mercado. ¿Qué hace el BCB? Bueno, aumenta la
cantidad de dólares en la economía para que se corrija medianamente baje la brecha y se equilibre medianamente esa estabilidad de cambio. Pero eso todavía no lo hemos logrado, todavía estamos avanzando hacia ello y hay que hablar con la realidad. Venezuela sigue presentando desafíos, sigue presentando retos, pero hay una política clara en atacar eso. Nosotros no estamos quedando de brazos cruzados, simplemente decir, bueno, pero es que hay un bloqueo que nos cercena y nos extorsiona. Ciertamente hay un bloqueo, pero nosotros pasamos de esa economía de resistencia a una economía de recuperación, y esa economía de recuperación parte también de eso, porque es la economía local, es el bolsillo de la gente. Profe, le pregunto, ¿cómo estamos nosotros posicionados en este año 2025 o en materia económica? ¿Cuáles son esas proyecciones que se tienen? Cerramos muy bien el año 2024. ¿Cómo son esas proyecciones para este año 2025? Hablando de todos los desafíos que usted está planteando, que se mantienen, no se han quitado, no se han acabado. Mira, hablar de la economía latinoamericana sin duda alguna es hablar de una economía diversa, es hablar de una economía compleja, es hablar de una economía que también está en pleno proceso de transformación. Yo creo que Venezuela, en el marco de todo lo que hemos vivido en América Latina en los últimos años, ha tenido un rol importante, porque no es mentira, porque a veces mucho se dirá que bueno, pero es que es un discurso sensacionalista o de demagogia. No es mentira que Venezuela ahorita está siendo uno de los países más estables económicamente. Ojo, digo más estable en el sentido de que nos hemos mantenido en una senda de recuperación económica. Por supuesto, nos falta muchísimo por mejorar. Infraestructura digital, los encadenamientos productivos, la industrialización del país, disminuir la brecha cambiaria que te estaba comentando, mejorar el ambiente laboral, mejorar la capacidad del poder adquisitivo del venezolano. Hay muchísimas cosas que nos faltan, pero en medio de todas esas cosas que nos faltan, Venezuela es un país que en los últimos años ha crecido 4, 5, 6%, y no dicho por el Banco Central de Venezuela solamente, dicho por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que es la que se encarga de este tema a través de las Naciones Unidas, dicho incluso por el mismo Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Hay un panorama económico latinoamericano complejo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos cambios políticos que también se están sucediendo. Fíjate en Argentina lo que pasó con el tema de la criptoestafa de Milei de la Libra, que luego dijo, bueno, yo no lo promocioné, yo solamente lo difundí, y salieron más de 44.000 personas afectadas por una estafa de aquellos que creen que el mercado se regula solo y que el libre mercado funciona porque ellos tienen una parte de ese mercado, ¿no? Entonces, fíjate lo que pasó en Argentina, fíjate lo que está pasando en Perú con las protestas totalmente constantes. Lo que pasa es que eso no lo muestran los medios, las propuestas constantes sociales. Fíjate lo que pasa en Ecuador también, un proceso político muy, muy convulso, donde hay un presidente que prácticamente está entregando la soberanía también a otras naciones. Entonces, estamos en un panorama económico complejo, difícil, y en medio de toda, digamos, toda esta complejidad latinoamericana, donde hay recetas neoliberales, donde hay políticas que no van en función del pueblo, sino en fin de la economía misma, como que si la economía funcionara sola, yo creo que Venezuela está avanzando en algo muy importante, que es el crecimiento y la recuperación económica paulatina. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo conscientemente de que hay un pueblo que necesita que ese crecimiento se vea reflejado en su bolsillo, se vea reflejado en su trabajo y se vea reflejado en su calidad de vida, que hay muchísimas cosas, como te digo, mejorar, pero estamos en ese camino. Diferente es, por ejemplo, las políticas económicas de países como Argentina, que te comentaba, que ellos se afanan y dicen, bueno, nosotros bajamos la inflación. Claro, bajaste la inflación porque reduciste el gasto público al mínimo, votaste una cantidad de empleados públicos, eliminaste una cantidad de ministerios, hasta colocaste un montón de gente en la calle y prácticamente estás privatizando el país. Entonces lo estás haciendo en el hambre y en el sacrificio de los trabajadores. Eso no es sustentable. Y eso no es sustentable de ninguna forma, porque es un modelo que apunta definitivamente hacia el capital. Y nosotros no podemos hacer un modelo que apunte hacia el capital. Nosotros tenemos que hacer un modelo profundamente humano, más allá de lo económico, profundamente humano. A nosotros se nos critica mucho, no, pero es que en Venezuela el gasto público es excesivo, en Venezuela hay una liquidez monetaria que dispara el dólar y todo ello, pero ya va. Nosotros tenemos que equilibrar lo monetario, lo tributario, lo fiscal con lo social, porque si no terminamos siendo esos modelos fracasados que terminan vendiéndole su alma al Fondo Monetario Internacional y los reciben luego con Alfombra Roja con un país sumamente endeudado. Se nos acaba el tiempo, pero no le pregunté rápidamente, ¿qué opina de la reforma constitucional en el ámbito económico? ¿Qué aspecto usted incluiría allí? Rapidito. Mira, eso es fundamental. Pero ¿qué debe incluirse sin duda alguna en la reforma constitucional en el ámbito económico? El aparato productivo, mejorar la industrialización del país, una Venezuela más diversa, menos dependiente del petróleo y con mayor capacidad de exportación. ¿Para qué? Para generar divisas que nos permitan equilibrar el mercado y en base a equilibrar el mercado, por supuesto, mejorar la capacidad adquisitiva de la gente y en base a mejorar la capacidad adquisitiva de la gente, mejorar también su calidad de vida. Incluirlo dentro de la Constitución. Por supuesto. Que quede allí, en la Carta Magna.
Bueno, muchísimas gracias, profe. Luis Fernando Guanipa, economista, bueno, hablando y dando detalles de lo que son esas proyecciones que se tiene para este año 2025 en materia económica, cómo seguimos nosotros avanzando. Él lo ha dicho muy claro, pasamos de ser una economía de subsistencia, de sobrevivir para, bueno, ahora estamos en la etapa de recuperación y seguimos avanzando. Mira, nos despedimos, 11:55 minutos de la mañana, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado a la cita mañana, 11 en punto de la mañana, otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien, pasen todos una feliz tarde.